Ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o más dioses. En sentido estricto, es la postura que expresa en la que no existe ningún dios. Durante la Alta Edad Media, el mundo islámico experimentó la Edad de Oro. De mano de avances de la ciencia y la filosofía, las tierras de Arabia y Persia produjeron francos racionalistas y ateos, entre ellos Ibn Ward al-Mahr enseñó que la religión está solo un mito inventado por los antiguos, y que estas personas de dos clases, aquellas con cerebros pero sin religión y aquellas con religión pero sin cerebro, a pesar de haber sido escritores relevantemente prolíficos, casi ninguno de sus escritores sobrevivieron, y pocos que lo hicieron fueron preservando en su mayoría, a través de citas y fragmentos, obras posteriores a los apologéticos musulmanes en su intento de refutarlos. El término ateo proviene etimológicamente del latín ateus, que el griego, que significa sin Dios, y fue empleado de forma privativa para abrir distintos centros ateístas en el sentido arquitectónico. En la escultura, el ateísmo tuvo un símbolo diseñado por Atheist Alliance International en el 2007 para los ateístas. En la música, los ateos utilizaban música contemporánea que contenía dígitos de tipo sin Dios. En la pintura y en la literatura no se encuentran imágenes sobre lo que pudieron haber hecho los ateos, pero en la pintura se encuentra una obra que fue el símbolo de los ateos, que utilizaban en todas sus reuniones o infas como en una religión. Las principales ideas del cristianismo en la época feudal eran prácticamente en la Edad Media. La Iglesia cristiana tuvo un rol decisivo. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de la Europa fragmentada políticamente. La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de los nobles y los campesinos estaba muy influenciada por los principios y creencias de las iglesias cristianas. Como consecuencia de esto, las acciones de la gente se hallaban estrechamente ligadas a las normas religiosas. La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida intelectual. Desde un rol preeminente posibilitó el aficiamiento de una partícula de interpretación del mundo diseñado y ordenado según los designios de Dios. La organización de la Iglesia era una organización clara, así como de importancia cultural y en la influencia sobre la vida social. La Iglesia se contraponía al desorden, a la ignorancia y a la violencia de una sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos, en clero secular y en el clero regular. El clero secular eran aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo, mezclados con laicos, el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Los párrocos eran los que estaban al mando y regulaban pequeños distribuidos llamados parroquias. El clero regular era el que se organizaba desde el occidente. Sus miembros son aquellos que optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. La arquitectura medieval es una expresión historiográfica que engloba la producción arquitectónica del arte medieval. La arquitectura religiosa cristiana la lleva la basílica. Derivada de la basílica romana, se incorporó a la arquitectura paleocristiana a la del cristianismo del Imperio Romano a partir del siglo IV. En la arquitectura bizantina se desarrolló la planta centralizada, que se utiliza también para el arte carolingio. La planta de cruz latina fue como la arquitectura religiosa de la cristianidad latina en la Edad Media a partir del Romántico. Al divulgarse que la iglesia de peregrinación en Camino de Santiago, la cabecera de las iglesias se destaca por ábside, a veces multiplicado, de las iniciales de las planas de las bóvedas. La música medieval comprende toda la música europea, compuesta durante el periodo de la Edad Media, esto es
entre la caída del Imperio Romano de Occidente entre el 476 y el siglo XV. Centuria, cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento. En la antigüedad se creía que la herencia artística clásica del Imperio Romano, con las aportaciones del cristianismo primitivo y la vigorosidad cultura bárbara de los pueblos protagonistas de la época de las invasiones, procediéndose peculiares síntesis artísticas. Esto se debía gracias al cristianismo y a las obras que se presentaban en sus iglesias. La escultura en el islamismo se considera el arte islámico. La escultura, aún así más escasa, se reduce en artes menores, cerámica, vidrio, marfil, cofres, etc. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafía en puertas y paredes. En este tipo de representaciones se encuentra el ámbito de la élite social islámica, que gusta de lujo. Escultura como de patio de los leones de Alabama es extraordinaria. La cerámica comienza en un periodo abasí. El principal centro productor de esta ciudad de turca es Esmira, en donde se fabricaron los primeros azulejos decorados. En marfil destacan los olifanes, cuerno de marfil, de carácter decorativo y finamente labrado. En la fabricación de vidrio aparecen nuevas técnicas como el soplado y el vidrio pintado. La madera se trabajó con mayor precisión, ya que las obras estaban destinadas a tallas de almilanes, tribunas, armarios y descubrimiento del interior de cubiertas. Entre los metales sobresalientes el bronce, el que parece con motivos animales, servía como objetos de vajilla y un objeto religioso. Arquitectura islámica. Dos rasgos dominantes en el arte de la arquitectura islámica es la importancia de su decoración caligráfica y la composición espacial de la mezquita. Estuvieron íntimamente ligados con la doctrina islámica y se desarrollaron en los tiempos de su religión. La música islámica es conocido como la música árabe, que se considera en una religión monoteísta que Dios reveló a Mahoma. Entre la literatura islámica encontramos el Corán, que es un texto sagrado del Islam, de nombre árabe que indica leído o recibido. Encontramos el Islam. En la época medieval, el ejemplo más destacado de la literatura es el Corán, el libro de los musulmanes considerado por Dios el profeta Mahoma, en el desierto de Arabia en el siglo VII y se venera como en todo el mundo. El judaísmo tiene como ideas principales es toda la creación que corresponde a los propósitos rituales o litúrgicos del pueblo hebreo, y en ese se dividen muchas ramas. Existe la escultura. El arte judío es toda una creación que corresponde a los propósitos de rituales, así como también toda artesanía u obra que arte lleva a cabo por artistas que son conscientes o de un modo u otro exploran e indagan a través de su quehacer, sus raíces, su identidad judía, o bien afirman su pertenencia al pueblo de Israel. El término arte judío posee particular resonancia en lo que respecta a todas aquellas obras realizadas por un pueblo hebreo desde la antigüedad. La literatura rabínica y cabalística de la Edad Media a menudo combina textos y arte gráfico. Entre los manuscritos hebreos minimados a destacar el Mayor-Son de Nürnberg y la Agada de Sarajevo. Algunos de tales manuscritos fueron decorados o ilustrados por artistas judíos y por otros tantos. Esto se conoce como la literatura judía. La Biblia da testimonio al arte inicial por los judíos, hechos por los patriarcas del hebreo. El texto bíblico sugiere implementos. La música judía es un género tanto religioso, tanto profano. Se trata de una antigua música y diversa que ha recibido influencia de los lugares donde habitaron los judíos de la diáspora. Entre ellos relata el Zemer, el Ningún, el Pismón y música religiosa contemporánea. El pueblo judío es la clave esencial en su esquema del pensamiento moldeado en la revelación recibida del Sinaí y regula todas las fases de la vida. La vida judía se desarrollaba en el anterior Aijama o judería
el barrio judío, rodeado de muros que les brindaban protección y les facilitaban la vida al encontrarse reunido en un mismo lugar, todo lo necesario para el cumplimiento de su vida religiosa. Se hicieron edificios para la educación, beneficencia y religiosos. El protestantismo es utilizado para referirse tanto a los grupos que se separaron de la Iglesia Católica Romana en las reformas protestantes del siglo XVI, como a los desarrollos tecnológicos particulares de los reformadores de la Iglesia resultantes. La literatura se hizo en los textos doctrinales del protestantismo. En un principio los protestantes expresaron sus posiciones doctrinales por el medio de las confesiones de fe, breves documentos apologéticos. En el luteranismo destaca la Confesión de Habsburgo. En el ámbito de la Reforma calvista, la Confesión escocesa, la Segunda Confesión helvética, la Confesión de Westminster. En el anglicismo destacan 39 artículos de la religión, la inglesa e Inglaterra, que concilian posiciones agricales y reformadas. Las iglesias bautistas y angelicales también tienen sus propias declaraciones y confesiones de fe. Entre sus obras de arquitectura, sobre todo el concepto de iglesia, el concilio mantuvo que Dios quiere a la iglesia y esta es una santa universal y apostólica. Esta es su obra más sobresaliente, el Concilio de Trento. Entre la música del protestantismo se encuentra la única, la de la Edad Media. Esa era la música que ellos escuchaban. Dentro de la literatura se encuentran obras como La Novedad del Concilio, que se escribieron relatos que se escribían acerca de la reforma real a los ministros seculares de la Iglesia. Aún así, las decisiones del concilio no agotaron la crisis que padecía la Iglesia. También fueron aprobados imágenes religiosas y se dictaminaron los principios filosóficos y prácticos del culto católico, y sin embargo, la imaginería popular desbordó su uso, dando origen a imágenes basadas en relatos considerados apócrifos.